después de esta alabanza, de este rato tan lindo en la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu, realmente ningún esfuerzo de nosotras, de las que formamos parte del equipo de mujeres, tendría sentido y funcionaría si el Espíritu de Dios no estuviera aquí. Vendrían a comer riquísimo, porque la comida es muy rica, vendrían a tener un rato agradable, pero la transformación de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro ser, realmente solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Bueno, yo soy Nani Berrocal, tengo a cargo mío la charla de hoy. Es la segunda parte de la serie que se llama Viviendo a Plenitud, y lo que hemos estado compartiendo es acerca de las emociones. Si no viniste hace el desayuno del mes pasado, no importa, porque en realidad no es consecutivo. Sin embargo, la charla está grabada si la quisieras escuchar luego para poder tener como esa introducción. Nada más a manera de resumen, habíamos dicho que las emociones son sensaciones. Nosotros sentimos las emociones, pero de repente no sabemos cómo se forman o de dónde vienen o qué son, irrumpen en nosotras, las sentimos, pero es interesante conocer qué son las emociones, de dónde vienen las emociones. Y las emociones son sensaciones que nosotros percibimos en nuestra conciencia a partir de nuestra relación con el entorno. Habíamos dicho, importante para contextualizar, que las emociones no las podemos sentir solas. Las emociones empiezan a emerger en nosotras desde el primer día de nacida, desde el primer momento de vida, a partir de nuestra relación con los demás y a partir de nuestra relación con el entorno. Las emociones nos hacen humanas, las emociones son absolutamente subjetivas. Eso significa que cada uno las vive y las siente de acuerdo a su propio corazón, de acuerdo a su propia alma, de acuerdo a su propia experiencia. Y habíamos dicho también que las emociones a veces se nos presentan como enemigos. A veces tenemos tanto recelo de sentir ciertas emociones porque nos encanta sentir alegría, nos encanta sentir la parte linda del amor, nos encanta sentir el entusiasmo, pero de repente el enojo, la tristeza o la angustia las vemos como malas emociones o las vemos como enemigos, y entonces las queremos tener como adormecidas o como domadas, ¿verdad? Poníamos el ejemplo de un perro o de esos salvajes con un bozal ahí, como que no se manifiesten, pero definitivamente esas emociones también son buenas y esas emociones también tienen un sentido y una labor. Lo que pasa, y aquí ya entramos a la segunda parte, a la charla del día de hoy, ¿qué sucede? Sucede que nuestras emociones son vehículos, veámoslo de esa manera, son vehículos para sentir, son vehículos para percibir, son vehículos para relacionarnos, y ese vehículo tanto puede ser fomentado, alimentado, usado por el Espíritu de Dios a través de nosotros, como tanto puede ser un vehículo para nuestras propias emociones naturales, carnales, que provienen de un corazón herido, que provienen de una historia complicada, que provienen de experiencias que nos producen desánimo, y también pueden ser vehículos para que, además de nuestros propios ingredientes naturales, el enemigo, que es un enemigo que existe, que es un enemigo que la Biblia nos enseña, que viene para robar, matar y destruir, quiera venir a producir en esas emociones tinieblas en vez de luz. Pero el objetivo de la enseñanza de hoy es poder ver que nuestras emociones todas, tanto las que nos gustan como las que son un poco más, no sé, complicadas de sentir, o las que son un poco más extrañas, o las que no nos gustan tanto, como las que se han llamado emociones negativas, que no son negativas, todas las emociones en nosotras provienen de Dios. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dios siente. Si nosotros vemos, y en el Antiguo Testamento está lleno de historias donde dice que Dios se puso triste, que Dios se enojó, que Dios se alegró, que Él siente, y nuestras emociones proceden de esa imagen, de esa semejanza que Dios pone en nosotras, y por lo tanto útiles, buenas, maravillosas, para relacionarnos con Dios, para relacionarnos entre nosotras y con el resto de las personas, y para extender su reino. Muy importante que al ser nosotras
el ser humano en general, a ser seres emocionales, necesitamos de las relaciones, necesitamos de los vínculos. Nosotros somos seres sociales, por eso el aislamiento produce tanto dolor. Y me encanta pensar en la Trinidad, como el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ahí hay una relación en Dios, en su naturaleza, desde su propio origen, desde su propia esencia, desde su eternidad. Hay una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y cuando nosotros leemos en el Génesis el relato de crear al ser humano, es bellísimo porque lo celebran en comunidad. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Es un plan en comunidad, es una celebración en comunidad. De tal manera que cuando se hace Adán, lo primero que Dios dice es: no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el ser humano esté solo. Entonces, las emociones a veces, las relaciones personales a veces nos producen malestar, a veces nos producen mucho bienestar y a veces nos producen malestar. Eso es parte de ser humanas, eso es parte de haber sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Eso es parte de esa capacidad que Dios pone en nosotras de sentir, de relacionarnos, de aprender. A través de las emociones nosotros aprendemos, a través de las emociones nosotras crecemos, a través de las emociones podemos tener empatía y podemos tener esa capacidad de acompañamiento con los demás porque nos permitimos sentir. Entonces, vimos el desayuno pasado el lado de las emociones, de la alegría, de la celebración, del disfrute, de darnos ese permiso de también nosotras sentirnos contentas y disfrutar. Y vamos a ver hoy las famosas emociones negativas, pero les vamos a quitar esa connotación. Quisiera leerles en Gálatas 5:22 lo que es el fruto del Espíritu, y me parece que a partir de una mala interpretación de este versículo tan importante es que nosotras pensamos o tenemos como recelo de sentir ciertas emociones. Dice: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Nosotros leemos esta lista y decimos: bueno, de ahí no dice enojo, ahí no dice tristeza, ahí no dice angustia, ahí no dice nada de eso. Y entonces pensamos que de repente cuando nosotras estamos ya caminando con Dios y más cerquita de Él, nos convertimos como solo en sonrisa. Yo no sé si ustedes vieron esta película que a mí me encanta y hace poco la volví a ver. Yo tengo hijas pequeñas, entonces todavía tengo que ver las películas de Disney. Y si no las tuviera, yo creo que las vería también porque me encantan. La última que hicieron de la princesa que aparecía en la ciudad de Nueva York, no sé si la vieron, pero se las recomiendo, es buenísima. Esa princesa, ¿cómo se llamaba? Encantada. Esa princesa era, ¿ustedes se acuerdan? Ella era toda felicidad y todo era lindo, ¡ay qué lindo! Y todo era divino y todo era como el fruto del Espíritu. Era la amabilidad, ¿verdad? Todo era así en una cosa. Pero esa princesa realmente no sentía. Realmente en su vida, en ese personaje se veía que era superficial. Esa alegría, eso como que todo lindo y como que todo le encantaba, y esa amabilidad, en realidad no había profundidad. Y si ustedes recuerdan, ella se vuelve humana en el momento en que ella se enoja. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa escena, pero a mí me llamó montones la atención. Ella se enoja y ella se empieza, esa emoción que ella tiene de enojo es tan nueva, le llama la atención, pero entonces ella se empieza a reír porque ella era toda cute, pero estoy enojada. O sea, ella se sentía como feliz, pero no sabía qué era eso que estaba sintiendo, y ella se permite enojarse. Y yo recuerdo que viendo esa escena, porque el Espíritu de Dios usa todo, es tan precioso el Espíritu de Dios, el Señor me ministró tanto viendo Encantada en el cine, ¿verdad? Y el Señor me dijo: tú te puedes enojar, o sea, tú te puedes enojar, realmente te puedes enojar, eso te enojas porque eres humana, eso te hace humana, tú te puedes enojar. Porque yo, de haber tenido un carácter, como decía mi mamá, italiano, yo no sé si ustedes saben que los italianos son furiosos y apasionados y pegan gritos y todo hablan con las manos, como verán, ¿verdad? Entonces en mi familia, ¿verdad? Esa es la excusa,
bueno, es que tenemos carácter italiano, pero no tenemos ninguna ascendencia italiana, es puro carácter, ¿verdad? No es que hayan italianos en la familia, cayó el gen del carácter. Yo por mucho tiempo ejercí tanto el dominio propio y me propuse tanto no enojarme en ese enojo que no es el que a Dios le agrada, porque ahora lo vamos a ver, que de alguna manera me volví como esa encantada. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, todo está lindo! Pero ¿verdad? Todo bonito. Porque yo leía esto y decía, bueno, aquí es amabilidad, aquí es bondad, y por ningún lado se veía el enojo. Pero resulta que la Biblia nos enseña y Jesús enseña que la mayor de las virtudes es el amor. El amor contiene todas estas. Y es imposible amar sin enojarse. Es imposible amar sin sentir tristeza. Es imposible amar sin sentir desencanto. Es imposible, si no, no estás amando. Es imposible. O sea, esa princesa se enamora del humano porque se enoja con el humano. Ella estaba enamorada de Fábula, porque ella es un personaje de Fábula que se hace humana cuando llega a la ciudad, ¿verdad? Y los de Fábula todos eran felices, vivían en el país de la felicidad, pero ella realmente se enamora del humano cuando ella se enoja, porque es necesario permitirnos también sentir esa contraparte del amor. Ahora, también nos enseña la Biblia en Gálatas, y esto es Pablo hablando, y Pablo tenía un carácter, o sea, Pablo era un enojón, él tenía un carácter fuertisísimo. Y Pablo dice lo siguiente, Gálatas 5, 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Hemos sido llamadas a libertad, de poder sentir nuestras emociones a plenitud. Por eso la charla se llama Viviendo a Plenitud. Pero sentir esas emociones como vehículos puestos delante de Dios, delante del Espíritu de Dios, para que nos permita sentir todo eso desde ese reino de los cielos, que es un reino de luz, que es un reino de justicia, que es un reino de paz. Qué interesante, ¿verdad? De paz, y uno se puede enojar, sí, Jesús se enojó. Y ahora vamos a ver ejemplos de Jesús enojado, de Jesús triste, de Jesús angustiado. Y Jesús es la máxima exponencia de ese carácter de Dios. Entonces podemos permitirnos sentir estas emociones, pero no permitir que las emociones nos dominen o que sean un vehículo sin freno ahí a velocidades suicidas, sintiendo el enojo, matando a todo el mundo, o sintiendo la tristeza, muriéndonos en una depresión. Vamos a aprender y vamos a permitirle al Espíritu de Dios que nos muestre esa diferencia entre esas emociones puestas delante de Dios, que son usadas por Él para hacernos más a su imagen y semejanza, para hacernos sentir más lo que Él ama, para hacernos sentir más, aborrecer lo que Él aborrece. Es interesante. Sí, podemos sentir realmente molestia contra lo que Dios siente molestia. Podemos sentir tristeza, pero sentir tristeza de lo que entristece el corazón de Dios. Y entonces nuestras emociones puestas como vehículos del Espíritu de Dios para parecernos más a Él. Y la primera emoción que vamos a ver es el enojo, la emoción del enojo. Yo les iba a traer una foto mía enojada. Si me tomaran una foto enojada, ella parecería simpatiquísima, como la princesa encantada. No tenía fotos mías enojada, pero probablemente mis hijos o mi marido o mis amigos tienen alguna imagen, ¿verdad?, de mí enojada. El enojo, ¿verdad?, como esa sensación del enojo, esa emoción del enojo, qué destructiva puede ser. Pero qué interesante pensar que el enojo puede ser una emoción que Dios use para hacernos más parecidas a Él, y que sea una pasión. El enojo es una pasión. O sea, ¿cuántas de ustedes sienten cuando se recuerden o pónganse en contacto con algún momento de sus vidas que han estado furiosas? ¡Qué fuerza hay ahí, verdad! ¡Qué pasión hay en el enojo! ¡Qué motor más increíble!
puesto en un buen propósito. Qué poderoso esa emoción, ¿verdad? Eso que sentimos. Y el ejemplo de Jesús lo tenemos en el Evangelio de Juan. Si lo quieren leer completo en su casa, está desde el 41 hasta el 44, yo se los voy a contar. Resulta que Jesús va a Jerusalén al celebrar la Pascua. Recordemos que la Pascua era esta fiesta importantísima que celebraban todos los judíos una vez al año. Y en esta Pascua tenían que presentar sacrificio. Todos los hombres mayores de edad, considerados mayores de edad dentro de la cultura hebrea, tenían que ir en representación de su casa, en representación de su hogar, de su familia, a presentar el sacrificio. Resulta que muchos venían desde muy lejos, no todos vivían en Jerusalén. Entonces en el templo había un lugar que era permitido y era con el propósito de dar comodidad, que se vendieran los animalitos para el sacrificio. Y también había que pagar un impuesto. Entonces era permitido que hubieran unos puestos de personas que cambiaran las monedas, porque tenían que entregar el impuesto exacto, no se podía dar vuelto. Entonces resulta que Jesús va a celebrar la Pascua, él llega al templo y él encuentra que en el templo están haciendo negocio de aquello que en un principio, por objetivo y por motivación, era hacer más sencillo que las personas pudieran cumplir este mandamiento que estaba en la ley. Cuando Jesús llega al templo y observa cómo se está tergiversando, cómo se está utilizando algo que era santo en el sentido de apartado para Dios, en el sentido de que tenía un gran significado para Dios, porque era presentar la ofrenda del corderito, que era además en representación de lo que iba a ser su sacrificio, era presentar esa ofrenda del corderito en reconocimiento de la necesidad de Dios. Cuando Jesús ve todo esto tergiversado, puesto por los que estaban ahí, les llaman mercaderes, tergiversado para hacer negocio, porque entonces se vendían los cabritos a un precio, muchísimo más. Leyendo los comentarios decía que costaba aún más que el salario mínimo de ciertos trabajos, de ciertos jornaleros en la cultura hebrea. Imagínense que el corderito costaba más que el salario de un mes completo de una persona que tenía un trabajo sencillo. Los que cambiaban las monedas no las cambiaban, cobraban por cambiarlas. Entonces, además de que tenían que comprar el corderito porque era muy incómodo llevarlo desde lejos, al cambiar la moneda para pagar este impuesto, se dejaban dinero y hacían negocio. Por eso Jesús se pone furioso, y ahí vamos a leer, cuando Jesús observa eso, observa una injusticia en relación al deseo y al corazón de estas personas de acercarse a Dios, al deseo y al corazón de las personas que llegaban al templo para poder tener una relación con Dios, y Jesús ve cómo eso se tergiversa. Vean lo que sucede. Dice, versículo les voy a leer del 15 al 17. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas, sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambian dinero, derribó sus mesas. A los que vendían palomas les dijo, saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Vean, chicas, a mí honestamente me llamó tanto la atención que aquí dice que Jesús hizo un látigo de cuerdas. O sea, él estaba tan enojado, pero veamos esta imagen de Jesús, que él se tomó su tiempo. Bueno, él tenía dominio propio, ¿verdad? Estaba enojado y se tomó su tiempo de hacer un látigo. Enojado. Qué cosa más simpática, ¿verdad? Claro, no hizo el látigo para pegarle a la gente. No estamos enseñando, haga el látigo cuando esté enojada y le pega al marido, ¿verdad? No. Haga el látigo cuando esté enojada y le pega al hijo. No, ¿verdad? Pero me llama la atención sobremanera que Jesús hizo un látigo. O sea, él estaba furioso. Y él dijo, no, yo necesito, es decir, con la mano no me es suficiente hacer así en la mesa. Yo necesito algo que suene, con lo que yo pueda sacar esta pasión que tengo, este enojo que tengo. Y él hace el látigo,
y él con el látigo echa a los mercaderes y a los animales. Agarra las mesas y las tira, ¿verdad? Las tira a las mesas. No es que vamos a hacer un berrinche y vamos a llegar a la casa a botar las cosas, ¿verdad? Por favor. Jesús tira las mesas de los que estaban cambiando el dinero, porque estaban haciendo algo que producía enojo en su corazón, porque todo eso estaba en contra de lo que Dios ama. Esto es, cuando amamos mucho a una persona y escuchamos algo injusto sobre esa persona, nos produce enojo. Cuando amamos mucho a una persona, cuando amamos una causa, cuando amamos cuando amamos algo y sentimos que hay una injusticia en contra de esa persona o en contra de esa causa, nos produce mucho enojo. Pues Jesús está sintiendo un profundo enojo porque todo esto va en contra de la justicia de Dios, en contra de su reino, en contra de la posibilidad que las personas se acercaran a Él. Entonces, qué interesante que podríamos ir pensando nuestro enojo en la cara de la mujer furiosa, qué tanto que esa pasión y esas cosas que sentimos en un enojo por cosas personales, cuando nos hieren, cuando no salen las cosas como queremos, cuando nos sentimos injustamente tratadas, qué tal que pudiéramos orar, qué tal que pudiéramos pedir al Espíritu de Dios, como en eso que leímos, que nos inunde para poder sentir esa pasión, pero no por mis cosas personales, sino por lo que enoja a Dios, por lo que enoja al Padre. Y aquí hay algo bellísimo que son las bienaventuranzas, que están en Mateo capítulo 5. Y Mateo 5:7 dice lo siguiente: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y este enojo que Jesús siente en este momento es porque Él tiene hambre y sed de justicia, pero la justicia de Dios. Qué belleza saber que en tanto más amamos la justicia de Dios, menos nos vamos a enojar por nuestras cosas personales y más nos vamos a enojar por lo que enoja a Dios. Y cuando nosotros nos enojamos apasionadamente por lo que enoja a Dios, nos vamos a sentir saciadas. Qué interesante, ¿verdad? Y si nosotros hacemos una comparación con el enojo humano, el enojo carnal, el enojo natural, el enojo que tiene que ver con mi propio ego, con mis propias historias, con mis propias expectativas de la vida, que es una emoción que está ahí y es una emoción que tiene un lugar importante en la vida de nosotros. ¿Qué tal si poder orar y entre más amamos la justicia de Dios, entonces ese enojo, en vez de producirnos ira, odio, rencor, resentimiento, lo llevamos a los pies del Señor y empezamos a sentir esa misericordia por la gente? Porque no significa que automáticamente ya no nos vamos a enojar por las cosas que nos duelen a nosotras, pero sí significa que en tanto más amemos la justicia de Dios, el enojo va a estar enfocado en lo que a Dios le enoja, y por lo tanto en mí no va a haber ese odio y ese resentimiento, porque la justicia de Dios lo que hace es saciarme. Qué interesante, ¿verdad? Y está este versículo también famosísimo que está en la carta de Efesios, no lo tengo aquí, pero que Pablo dice: enójense pero no pequen. Qué interesante, otra vez, nos podemos enojar, sí. ¿Cómo me puedo enojar sin pecar? Y luego dice que el sol no se ponga sobre tu enojo, porque esto es lo que sucede. Yo no vuelvo a encontrar en el Evangelio de Juan, en los capítulos siguientes, y Jesús encontró al que vendía el corderito en el templo y no le habló porque se acordaba de que había hecho de la casa de su padre una cueva de mercado. Y Jesús se enojó al que cambiaba monedas y le dijo: vos sos un hipócrita, ¿verdad? No volvemos a encontrar eso. O sea, Jesús se enoja apasionadamente en ese momento, pero como Él tiene hambre y sed de justicia, y como el enojo que Él siente ahí es por causa de la justicia de Dios, ese enojo no se convierte en rencor, en odio, en resentimiento. Eso es lo que pasa. Porque también dice que Jesús conocía la condición del ser humano. Entonces, con respecto al enojo, sería como poder reflexionar y decir: bueno, claro, ¿qué cosas me enojan que tienen que ver conmigo?
tenemos una lista, la podemos llenar, ¿verdad? ¿Y qué cosas me enojan que tienen que ver con el reino de los cielos? Qué interesante, ¿verdad? Podría ser que digamos 0. La verdad, Señor, nada. Y quiero tener hambre y sed de tu justicia. Quiero tener hambre y sed de tu justicia porque quiero sentirme saciada, porque quiero enojarme por las cosas que a ti te enojan. Quiero aborrecer lo que tú aborreces, y no es a las personas, es a todo ese sistema equivocado que nos aparta de Dios, que aparta a las personas de Dios. Jesús se voltea contra las personas y sí les dice a ellos: porque han hecho de la casa de mi Padre, que es casa de oración, cueva de ladrones. Pero es una expresión que tiene que ver con la justicia de Dios, es una corrección que tiene que ver con una actitud que a Dios no le agrada. No significa que nos vamos a ir a decirle a todo el mundo furiosas lo que están haciendo que a Dios no le agrada, no se trata de eso. Pero sí es poder sentir el enojo por lo que Dios se enoja con respecto a su justicia. Y si podemos reconocer en nosotras mucho enojo que nos deja con esa sensación horrible, deja como una cosa aquí y dura un rato, una cosa aquí como no sé, como siente uno por dentro como cuchillos afilados. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me queda por dentro una sensación del enojo cuando exploto, cuando llego a ese enojo terrible, feo, cuando es el enojo que no es por las cosas de Dios. Dura un tiempo, dura un ratito en que eso se aliviana, en que eso se quita. Pero cuando nos enojamos por lo que a Dios le enoja, cuando nos apasionamos en esa molestia por lo que a Dios le apasiona, ese enojo lo que produce en nosotras es un crecimiento en el amor de lo que Dios ama, un dominio propio en nuestro interior. Es interesante, un dominio propio en nuestro interior, de poder sentir esa pasión por lo que a Dios le apasiona y no por lo que a mí a nivel personal me enoja. Pero también sucede que podamos sentir el enojo en relación a las personas. Y resulta que tenemos otro ejemplo de Jesús que me hace mucha gracia, me gusta mucho. Y tiene que ver con, imagínense a Jesús, que tenía sus 12 discípulos, tenía muchos otros discípulos, pero sus 12 eran sus más cercanos. Y cómo él tuvo que tener esta paciencia para relacionarse con ellos, para enseñarles, para transmitirles lo que él quería transmitirles en la extensión del reino de los cielos, pero en esa relación de paciencia, porque todos eran humanos, naturales, carnales, llenos de defectos, y Jesús tenía que tener, a través de la amistad y de la relación, transmitir todo esto que él quería transmitir. Y tenemos un ejemplo en el Evangelio de Lucas, que también es muy conocido, de un padre que tenía un hijo que sufría ataques, y le pide a los discípulos que oren por este hijo para que lo sanen. Y resulta que los discípulos oran y oran y oran y no pasa nada, no sucede un milagro, no sucede nada. Cuando el padre de este muchacho ve que Jesús se acerca, va y lo busca y le dice: maestro, ¿puedes orar por mi hijo? Es que tus discípulos han estado orando, pero no ha sucedido nada. Y en ese momento, yo me imagino, probablemente Jesús venía de hacer miles de milagros y de caminar montones de kilómetros, porque Jesús se cansaba, Jesús sentía hambre, ¿verdad? Él era humano. Y resulta que cuando le dicen esto, Jesús dice lo siguiente, Lucas 9:41. ¡Ay, generación incrédula y perversa!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Jesús le dice eso a los discípulos, a sus amigos. Pero a mí esto me da esperanza. Ay, Señor, tú también te llegó un punto en que ya no soportabas a la gente. Claro, eso le sucede cuando Jesús está ejerciendo un liderazgo, cuando Jesús está transmitiendo con respecto al reino de los cielos, pero no importa, pensémoslo nosotras en nuestros círculos cercanos. Si sirves al Señor y lo estás haciendo en el servicio al Señor, puedes pensarlo ahí, pero pensarlo en tus círculos, donde tú ejerces un liderazgo, donde a ti te toca organizar algo. Juepuchica, gente más inútil, qué pereza, ¿cuántas veces tengo que decirle la lista ahí? Lo mismo, mejor lo hago yo todo. No vemos a Jesús que después de decir esto, y Jesús despidió a los discípulos, decidió hacer todo solo y se fue caminando por el mundo, ¿verdad? No vemos.
No vemos que él dijo, ya estoy harto, ya no los soporto, todos ustedes están despedidos y yo me quedo solo, Padre, yo te dije, mejor yo solo, ¿verdad? Él llega un momento en que le cuesta tolerar, le cuesta y lo tiene que decir, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? O sea, él sintió esa molestia, ese enojo, pero no vemos que los haya despedido. Y resulta que hay una bienaventuranza preciosa, y me encanta haber hecho la comparación con las bienaventuranzas, porque también las bienaventuranzas todas son muy positivas, pero las podemos ver aquí. Dice Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y resulta que Jesús sintió esta molestia contra la gente trabajando por la paz. Es que no podemos trabajar por la paz y no podemos estar en relaciones interpersonales y no podemos ser parte de un grupo sin a veces sentir que estamos hartas. ¿Hasta cuándo? No soporto, ya todo, tengo que repetir todo. Sucede, es normal, le pasó a Jesús. Y más en áreas donde nosotras ejercemos de repente un liderazgo o a mí no me pasa con mi grupo de trabajo. Mis chiquitas, pero todavía no he llegado ahí, eso sí, no sé si algún día ya no soporto. Por ahora no he sido probada en eso, gracias a Dios. Me pasa en otras cosas y con otros grupos y en otras áreas. Pero resulta que trabajando en relaciones interpersonales, donde de repente tú sabes hacer mejor las cosas que los demás, porque evidentemente Jesús sabía hacer todo de una manera más poderosa que sus discípulos, pero él tenía que tener paciencia para enseñarles, que ellos sanaran, que ellos oraran, que ellos enseñaran. Y si lo hubiera hecho todo, no estaríamos aquí. De hecho, él sigue trabajando a través de nosotras con todas nuestras imperfecciones. Pero cuando tú dominas algo mejor que el grupo donde estás, te puede pasar esto. Es normal. El punto es que no te vas a quedar sola, no vas a desechar a la gente, no los vas a despedir y mucho menos vas a dejar de trabajar por la paz. ¡Qué belleza! Bienaventuradas las que trabajamos por la paz, porque seremos llamadas hijas de Dios. Y trabajar por la paz es extender el reino de los cielos. Vale la pena en el extender el reino de los cielos de repente tener ciertos altercados. Vale la pena. Entonces ahí también es un momento como para que tú puedas reflexionar y decir, sí, hay momentos donde me siento así con la gente. Está bien sentirme así, es parte de una emoción, es parte de ser humana. Lo que Dios no quiere es que yo los deseche, que yo los despida, que me quede sola y que deje de hacer lo que estoy haciendo. Ahora, tenemos otra emoción que también no nos gusta, que también le tenemos muchos anticuerpos, y es la tristeza. La tristeza es una emoción que de repente no siendo ese vehículo usado por el Espíritu de Dios, no siendo un vehículo puesto delante del reino de los cielos, es una emoción que nos puede hacer mucho daño, porque la tristeza, y enseña la Biblia, lo enseña Pablo en 2 de Corintios, dice que la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la tristeza que nosotros sentimos humanamente, naturalmente, carnalmente, y que además utilizada por el enemigo, por Satanás, para producir en nosotros esa tristeza con gran desesperanza, produce muerte. Entonces eso sería una depresión, eso sería esa tristeza sin esperanza, eso sería esa tristeza que hace que no creas en nada, que te produce esa sensación de vacío. Pero resulta que la tristeza es una emoción poderosísima que el Espíritu de Dios puede usar para producir en nosotras cosas maravillosas, maravillosas. De hecho parece contradictorio, pero el gozo, que es esa alegría que Dios trae a nosotros a través de nuestras emociones, la tierra que Dios usa es la tristeza. Y en medio de la tristeza, cuando presentamos delante de Dios eso que nos entristece, eso que nos duele, el Espíritu de Dios viene y produce gozo. Y también tenemos un ejemplo precioso de Jesús triste. Yo tengo fotos más tristes que ella, eso sí. Ahí, llorando, imagínese usted llorando, esa tristeza de desesperanza. Esa no es la tristeza que Dios quiere.
Y en el Evangelio de Juan también tenemos esta historia preciosa y es la historia de Lázaro. Recuerdan que Lázaro era amigo de Jesús. Eso está en Juan 11, 41, 44, si quieres leerte la historia completa. Jesús tenía amigos. Esto me encanta. Él tenía su grupo de discípulos y él también tenía amigos que no eran sus discípulos. O sea, él no solo se relacionó en amistad con aquellos cercanos con quienes estaba trabajando en la extensión del reino. Él tuvo amigos. A él lo invitaban a cenar. Vimos el mes pasado que lo invitaron a una boda porque probablemente era simpático. Uno invita a las bodas a la gente con la que uno quiere celebrar, con la que uno quiere pasarla bien. Jesús tenía amigos y un amigo muy cercano, una familia amiga de él era constituida por 3 hermanos, Lázaro, María y Marta, que tenemos varias historias de ellos en los evangelios. Resulta que Lázaro se enferma. Jesús no está en la ciudad, en el pueblo donde viven ellos. Jesús está en otro pueblo, enseñando, hablando, sanando, y le llegan a decir que Lázaro está muy enfermo, que vaya a ver a su amigo porque está muy enfermo. Jesús en ese momento no va porque termina lo que está haciendo y va a visitar a Lázaro 4 días después. Cuando Jesús llega al pueblo de Lázaro, Lázaro ya había muerto y todos estaban llorando. Y Jesús, cuando se entera que su amigo está enfermo, cuando le cuentan que su amigo ya ha muerto y sus discípulos le dicen que ya ha muerto, Jesús, antes de llegar, él dice, él no está muerto, él duerme, yo voy a ir a despertarlo. Pero Jesús sabía que sí estaba muerto. Él sabía que estaba muerto y él dice, esto ha sucedido para manifestar la gloria de Dios. O sea, Jesús sabía que él iba a ir a resucitar a su amigo. Pero cuando Jesús llega al pueblo y ve a todas las personas llorando, nos dice el versículo de la Biblia que su espíritu se turbó, se conmovió y lloró. Esto a mí me parece tan precioso, tan precioso. Lo dice el versículo 33. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Qué interesante que Jesús sabía que lo iba a resucitar, pero él llora. Él pudo haber dicho, ay, ya todos ustedes, falta de fe, sientan el gozo del Señor, no saben que yo soy la resurrección. Porque, ¿verdad? A veces no nos permitimos sentirnos tristeza también por una mala enseñanza, por un mal entendimiento de que confiamos en Dios, de que tenemos el gozo de Dios, de que Él es nuestra fortaleza, como si no pudiéramos estar tristes, como si eso fuera falta de fe. Es más, a mí me ha pasado estar en momentos muy duros de mi vida, en la muerte de mi hermano, que fue muy dolorosa, y personas que me decían el gozo, y yo no tengo gozo, yo estoy triste. Bueno, tengo gozo de pensar que está con el Señor, pero estoy triste. Es decir, a veces hasta nuestras palabras hacia las personas que están sintiendo dolor están llenas de falta de empatía. Pero Jesús lloró sabiendo que lo iba a resucitar, porque, y estoy segura que en esto pueden identificar en algún momento de sus vidas, cuando alguien que uno ama está triste, uno siente tristeza por esa amiga, por ese amigo, por ese esposo, por ese hijo. Cuando uno está en momentos de acompañamiento, de duelo, uno llora con las personas, aunque no sea la pérdida tuya, uno llora porque hay empatía, porque una de las cosas maravillosas que las emociones hacen en nosotros los humanos es darnos la capacidad de ser empáticos, de poder alegrarnos con el que se alegra, de poder llorar con el que llora, de poder acompañar en esas experiencias de vida. Y resulta que Jesús era tan humano que sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, llora. Y está en esta compañía, acompañando a María, a Marta. Llora con la gente, porque Él se permite sentir eso. Entonces, qué precioso saber que nosotras no tenemos que ser témpanos de hielo, que podemos sentir tristeza. Ahora, no vemos a Jesús
después, ¿verdad?, en los capítulos siguientes, y Jesús seguía llorando, porque aunque resucitó a Lázaro, le quedó pegado ahí la imagen de aquella persona llorando y aquella, porque a veces nos quedan unas imágenes aquí, ¿verdad? Y entonces esas imágenes después nos producen más tristeza, o vemos algo, una situación muy dura y después nos atormenta en la mente, nos queda atormentando aquello, ¿verdad? Y produciendo no tristeza, sino desesperanza. O sea, no vemos ni que se deprimió, ni que eso le produjo desesperanza, ni que eso fue más fuerte, que él sintió la emoción, la contraparte del amor. Y la gente cuando lo ve llorar, dicen, ¿cuánto lo quería? Eso es lo que la gente se explica alrededor. Cuando vieron llorar a Jesús, las personas que estaban ahí dicen, mira cuánto lo quería. Es que la contraparte del amor, en el amor hay tristezas. O sea, no podemos sentir amor si no queremos sentir la contraparte, donde hay tristeza. Cuando amamos a alguien, cuando amamos algo, y eso que amamos o esa persona que amamos sufre, sentimos tristeza. Y eso nos hace humanas, eso es bueno. Pero también vemos un ejemplo de Jesús todavía más grande. Y aquí la bienaventuranza que tengo para esto, Mateo 5:7 dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Qué lindo, ¿verdad? En esa empatía, en ese permitirnos sentir tristeza, Dios hace que seamos compasivas. Cuando nosotros nos endurecemos nuestro corazón, nos congelamos emocionalmente para no sentir tristeza, para no sentir dolor, porque no queremos tener esos sentimientos en nuestras vidas, al mismo tiempo nos estamos imposibilitando de ser compasivas. Nos estamos imposibilitando de poder ser acompañantes en momentos de dolor de personas que amamos. Nos estamos imposibilitando, estamos poniéndole al Espíritu de Dios un límite para que pueda producir en nosotras misericordia. Pero cuando tú te permites sentir tristeza por tus propias cosas, sin miedo de que eso te lleve a una depresión y sin permitir que eso te termine tirada en una cama sin esperanza, porque eso no es lo que el Espíritu de Dios produce, pero te permite sensibilizarte y sentir esas emociones, entonces después el Espíritu de Dios puede producir en vos compasión por los demás, compasión por las situaciones que tú ya has pasado y que sabes lo que se siente, entonces puedes tener compasión por la persona que está sintiendo. Pero si nosotras somos todas congeladas y todas fortachonas y todo, yo no siento nada, el gozo del Señor es mi fortaleza, vemos a alguien llorar y no vamos a tener palabras de consuelo, no vamos a poder ser empáticas, no vamos a poder dar un abrazo, no vamos a poder dar un acompañamiento, porque lo que vamos a hacer es juzgar. Ay, yo con cosas así yo jamás me pondría triste, es que es una gran exagerada. Ay, no, es que qué pereza, es que sea, ¿verdad? Porque como nosotras no sentimos eso, entonces no tenemos la capacidad de dar esa empatía hacia los demás. Y vemos el ejemplo más fuerte con respecto a esto en la vida de Jesús, y es cuando Jesús está en la noche anterior de su crucifixión. En la noche anterior de su crucifixión, Jesús sabe que va a poner su vida. Jesús sabe que esa es su última noche con sus discípulos. Y Jesús va a orar y le pide a sus tres más cercanos que vayan a orar con él. Jesús está angustiado, y nos dice el relato bíblico, angustiado hasta la muerte. Qué interesante, ¿verdad? Y eso no es falta de fe, porque él sabía que él iba a resucitar. Él sabía que el Padre no lo iba a dejar en el sepulcro, él sabía que él iba a resucitar, él confiaba en su Padre, pero él estaba angustiado hasta la muerte. Qué interesante también, qué liberador, qué rico saber que podemos angustiarnos mucho, y eso no significa que no tengamos fe, eso no significa que tengamos falta de fe, pero vamos a ver cómo es esta angustia que siente Jesús y cómo es la angustia que sentimos nosotros, ¿verdad? Jesús le pide a sus tres cercanos que lo acompañen a orar. Están juntitos en un lugar, pero Jesús se aparta para ir a orar solo y les pide a ellos, oren. O sea, les está pidiendo que oren por él. Jesús les está pidiendo que oren por él, oren. Él se va a orar solito, y cuando él vuelve, sus grandes amigos que lo están apoyando están dormidos. ¿Ah? ¿Dormidos? Y él está angustiado hasta la muerte, y sus grandes amigos están dormidos.
Jesús ahí les dice, miren, pónganse las pilas, la carne siempre es débil, cosito, todavía enseñando ahí, ¿verdad? Tenía tolerancia, él en esa angustia. La carne es débil, pero el espíritu está lleno de pasión. O sea, si ustedes se conectan con el espíritu van a poder orar. Se va otra vez. Cuando vuelve, dormidos. Otra vez, dormidos. Y no vemos que Jesús los agarre a cachetadas, no vemos que Jesús les diga, ustedes, yo estoy en el peor momento de mi vida, estoy en el momento más duro y no cuento con ustedes, no cuento con nadie. O sea, en la angustia, Jesús no le añade enojo por la falta de empatía de la gente. En su angustia, Jesús no le añade molestia porque la gente no lo entienda. Y es que sucede algo bien interesante. Cuando nosotros estamos en momentos así, momentos de angustia muy profundos y muy personales, nadie va a poder sentir lo que tú sientes. Nadie lo va a entender al 100%, nadie. Solo tú vas a poder sentir esa angustia, esa cosa que sientes en tu interior. Y por más de que trates de explicarlo, las palabras no alcanzan. Y lo peor que puede pasar es que alguien trate, no, yo te entiendo, es que lo que a vos te pasa, no, porque no es eso lo que a mí me pasa, porque esa angustia que uno siente profunda en momentos realmente difíciles, no se puede expresar, es algo que sientes solamente tú. Y la gente alrededor va a tratar de apoyarte de su mejor manera, pero siempre van a quedar en falta. El único realmente en ese momento que puede entenderte a plenitud es el Señor y su Espíritu. Entonces, qué interesante saber que en momentos donde nos sentimos así, difícilmente las personas nos van a entender, difícilmente nos van a apoyar como necesitamos, pero lo que el Señor quiere de nosotras es que no le añadamos a esa angustia enojo con la gente, molestia con la gente, porque además termina uno angustiado, enojado con todo el mundo, peor de solo, angustiado, enojado y solo, porque mejor nadie lo acompaña a uno porque sabe que no hay manera, ¿verdad? Y la mejor manera de hacer un acompañamiento en momentos así es en silencio. Lo mejor que uno puede hacer es estar a la par de esa persona en silencio, abrazando, en silencio. Si la persona habla, escuchando, porque realmente las palabras que uno diga no alcanzan, no son suficientes. Y vemos entonces que Jesús aquí lo describe. Dice en el versículo 43, cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, siguen durmiendo y descansando. Por lo menos una bromilla ahí les hizo, ¿verdad? Como, siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Y resulta que hay una aventuranza preciosa, y con esta voy a concluir para que tengamos un tiempo para orar. Mateo 5:8 que dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Qué interesante que en momentos profundos de angustia, si nuestro corazón está sometido al Señor y a su Espíritu, el Señor nos va a dar un corazón limpio, capaz de poder ver en las circunstancias y capaz de poder sobrellevar en esas circunstancias viendo a Dios y no viendo las limitaciones, no viendo los fallos, no viendo lo que no es, sino viendo a Dios. Jesús en esta situación no ve cómo le fallan sus amigos y no añade eso, porque él tenía un corazón limpio. Pero el corazón limpio no le impide sentir angustia, siente la angustia, pero en medio de eso puede ver a Dios. Y él dice, bueno, ha llegado la hora. No puedo dejar de pasar la copa que mi Padre ha tenido para mí. Y en medio de esas situaciones, con corazón limpio, puedes ver a Dios. Con esto concluyo. Me parece bellísimo poder escuchar de parte de nuestro Dios que tenemos no solo ese permiso, esa naturaleza, así nos hizo, para sentir a plenitud, para sentir compasión, para sentir a profundidad. Lo que tenemos que poner en perspectiva y lo que nos toca a nosotras es poder ver si esas emociones son vehículos para nuestra propia humanidad, para nuestro propio ego, para nuestras propias percepciones erradas que provienen de una historia personal donde además el enemigo se aprovecha para traerte odio, rencor, desesperanza, aislamiento, depresión.
o si son emociones que ponemos delante del Espíritu de Dios, para que así como leímos al principio, y así vamos a orar, que el Espíritu de Dios nos inunde todas, hasta aquí, para que nademos, ¿verdad? Porque la visión primero era por el tobillo, ahí todavía puedes caminar, por la rodilla todavía puedes caminar, pero cuando el Espíritu de Dios te sobrepasa, solo puedes nadar en el Espíritu. Y entonces esas emociones van a estar puestas delante de Dios para que Dios te permita sentir lo que Él siente y como Él siente. Oremos. Nada más quiero realmente invitarlas y motivarlas a que vayan al retiro. En el retiro vamos a tener un enfoque con respecto a esto, vamos a seguir tratando y orando y a más profundidad. Se llama Transformadas por su Espíritu, pero tiene que ver con esa parte nuestra, de esas emociones, esa humanidad puesta delante de Dios, para que Él pueda venir a producir en nosotras, en medio de nuestras emociones, la capacidad de ver, sentir, pensar conforme a su Espíritu. Así que yo las motivo, las invito que vayan, las invito que inviten amigas. Vamos a un lugar donde vamos a estar realmente en la presencia de Él. Pongámonos de pie.